Yo soy David García, desarrollador frontend en Fotocasa. Y tú eres... Vale, yo soy Carla, soy desarrollador frontend en Vivo. Y bueno, os dejo con David. Y nada, vamos a explicaros un poco el tema de las herramientas frontend, ¿vale? Vamos a explicaros un poco qué es lo que... Bueno, vamos a deciros qué es lo que vamos a explicaros y lo que no. O sea, esta charla no es una enumeración de todas las librerías y todos los frameworks que hay disponibles, porque no tiene ningún sentido. Yo creo que todos más o menos lo sabemos. Lo que queremos explicaros es, a nivel corporativo, cómo hemos llegado a desarrollar las frontend tools que tenemos actualmente en una corporación como Shifted, que es una corporación que tiene varios marketplaces, y sobre todo una de las cosas más importantes es cómo hemos llegado a los consensos que nos han permitido desarrollar esas tools, que parece que es algo que es relativamente sencillo, pero es una de las cosas más complejas, ¿vale? Entonces, para poder poneros un poco en contexto, ya que veo que somos pocos los que tenemos más de 40, voy a remitirme al inicio de los tiempos, cuando allá a finales de los años 90, y un poco para haceros ese contexto, ¿no? De decir, cómo estaba el desarrollo frontend y cómo eran las tools que había en esa época, ¿no? En esa época, es decir, a finales de los 90, el desarrollo era HTML-centric. Y esto es interesante porque define mucho cómo son las tools. Para que os hagáis una idea de lo que era el desarrollo HTML-centric, os he guardado alguna página que queda todavía activa y era básicamente una cosa así, ¿vale? Esto, que parece una aberración, era bastante común, ¿vale? Entonces, el HTML-centric era un sistema de desarrollo de páginas estáticas basados única y exclusivamente en el HTML. O sea, el tío que actualizaba eso, editaba el código y básicamente nos dedicamos a poner GIFs animados. Lo voy a pasar rápido por si alguno de vosotros tiene ataques epilépticos, pero realmente, si vamos a ohmyfuckingdocs.com, esta página existe. O sea, no es algo que me haya inventado, ¿vale? Esto es lo que se solía hacer, poner GIFs animados en páginas HTML estáticas, ¿vale? Pero bueno, un poco así, volviendo un poco a lo nuestro, realmente el tooling necesario para hacer páginas HTML-centric era un editor de código y simplemente un programa FTP. Os he puesto aquí CyberDuck, no sé si alguno lo conocéis, o CyberDuck. Guay. ¿Vale? Esto era principalmente todo lo que se necesitaba. De hecho, yo cuando vi esto y cogí un editor de código, un archivo de texto, lo renombré como HTML, le puse unos cuantos tags, lo subí por un FTP y vi que había hecho una página web, bueno, me dije, esto es lo mío, o sea, me voy a dedicar a esto seguro, porque es muy sencillo y la verdad es que obtienes resultados súper fácil, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, sí que es verdad que algunas de las empresas como Microsoft, Micromedia y Adobe empezaron a crear sus tools, que lo que hacían era aglutinar estos dos conceptos, ¿no? De edito código y lo subo a un FTP, que es todo lo que necesitas. Y con estos eran las herramientas de webmaster. O sea, en aquella época, si eras capaz de hacer esto, eras un webmaster, que era una cosa mucho más molona que no simplemente un desarrollador frontend como es a día de hoy, que parece que no mola tanto, ¿vale? Entonces, estas herramientas eran lo que se llaman what you see is what you get, que principalmente es código aquí, tú tienes una ventana de preview y además tenías aquí la posibilidad de editar las propiedades de CSS, por ejemplo, utilizando una interfaz gráfica. Yo, por supuesto, no lo usaba así, yo lo usaba guay. ¿Vale? Pero realmente, volviendo al sistema HTML-centric, lo que hacía referencia era HTML para la estructura, CSS para lo que son tipografías, colores, etcétera, y hojas de estilos, y JavaScript para el comportamiento o básicamente para abrir pop-ups. En aquella época tampoco se podía hacer mucho más, ¿vale? Y todo esto, un poco para seguir poniéndose un poco en contexto, a finales de los 90, principios ya del 2000, habían dos grandes navegadores que se disputaban, había una batalla campal, porque realmente lo que se estaban disputando es tener la hegemonía en el mercado de lo que es el navegador en sí. Netscape, por su lado, tenía sus propias etiquetas HTML, o sea, tenía layer para contenedor genérico de bloque, mientras que Internet Explorer tenía div. También
para más INRI tenía su propio sistema de scripting que era JavaScript, mientras que Internet Explorer tenía JScript. Entonces, en aquella época, realmente, si tú querías hacer una página cross-browser, tenías que hacer 2 páginas, ¿vale? Eso es así, o sea, en serio, realmente, era así. Habían 2 páginas, habían páginas para Internet Explorer y páginas para Netscape. Y a todo esto, pues, como si fuese poco todavía, pues surgió otro nuevo player en escena, que era, pues, bueno, el Flash Player. ¿Vale? Es un chiste muy malo, pero lo tenía que hacer, ¿vale? El Flash Player realmente aprovechó un nicho, es decir, mientras que a nivel de developers estábamos intentando desarrollar código que fuese cross-browser, de repente aparece algo que te dice, oye, mira, olvídate de todo, en tu etiqueta HTML, en lo que es el body, me metes un object, colocas ahí mi plugin y a través de mi player, mejor dicho, y a través de un plugin en el navegador, pues puedes desarrollarlo todo con un código propietario que te va a permitir que se vea en cross-browser. Te garantiza que se va a ver siempre bien exactamente igual. Y además, como utiliza vectores y animaciones, pues te va a permitir animar gráficos y todo con muy pocos cache y puedes hacer cosas realmente, bueno, que en aquella época se consideraban sorprendentes. Y este es uno de los ejemplos. O sea, esto es una intro que visto así ahora mismo parece un poco una mezcla entre quiche y un poco cutre. Pero esto realmente era una interfaz. O sea, aquí cuando hacías clic, por ejemplo, en un elemento, pues hacías las 1000 filigranas y esto generó una industria muy lucrativa. O sea, esto que parece ahora mismo una tontería, habían empresas que pagaban muchísimo dinero por tener este tipo de intros. Yo, de hecho, estuve 8 años trabajando en una de ellas y la verdad es que, bueno, pues ¿qué os voy a contar, no? Había muy buen resultado. Pero claro, todo esto, en el lado corporativo, realmente no le hacían ni mucho caso. O sea, eran simplemente Flash, era algo que realmente no les atraía demasiado. Seguíamos con el HTML-centric, pero en este caso lo que se empezó a utilizar es el server-side rendering. Server-side rendering lo que hacía era, vale, ya tenemos claro que nadie se va a dedicar a actualizar las páginas HTML de forma manual, pues vamos a buscar algún sistema como por ejemplo PHP o .NET o ASP o JSP, etcétera. Y entonces a partir de estos lenguajes empezaron a salir este tipo de CMS que estaban basados en ellos, como por ejemplo WordPress, Drupal, ZPublish. ¿Alguien conoce ZPublish? Aquellos de por ahí de 40, ¿no? Bueno, eran de esto lo que había al principio de este tipo de CMS, ¿vale? Y claro, esto estuvo bien, pero realmente el punto de inflexión en lo que es en el desarrollo y las herramientas frontend empezó a llegar a mediados finales ya de los 2000, sobre todo con la irrupción de jQuery. jQuery fue todo un gran descubrimiento porque lo que hizo fue, en toda esa batalla de JSScript, etcétera, lo que hizo fue, voy a coger y voy a intentar abstraer complejidad y voy a hacer que JavaScript sea una cosa fácil de utilizar. Cogió y sobre todo abstrajo toda la complejidad que tenían las HTTP XML request y las llamadas AJAX las hizo súper fáciles de implementar. Por otro lado, la gestión de los eventos. También cada uno tenía sus eventos custom, se implementaban de una forma diferente. Con jQuery se hizo todo súper fácil. La manipulación del DOM, animaciones, etcétera. O sea, empezar a utilizar JavaScript con jQuery era como, bueno, realmente súper fácil. También estaba MooTools, que yo realmente no lo llegué a utilizar nunca, pero sí que tenía colegas que eran muy fan de MooTools. No sé si alguno de vosotros lo conoce o ha oído hablar. Pero bueno, principalmente era un poco lo que había a este entorno. Pero realmente jQuery, MooTools y este tipo de librerías de JavaScript, el soporte que tuvieron, o como si dijéramos, el despegue, fue gracias al navegador Chrome en concreto, porque también salió por esta época y vino acompañado del V8, que el V8 es una especie de engine de JavaScript que cambiaba el paradigma que se tenía de renderizado de JavaScript que había hasta la fecha, ¿vale? En lugar de utilizar el bytecode, que básicamente era yo leo una línea y la ejecuto, lo que hacía era que hacía una pasada, compilaba el código máquina nativo y una vez que tenía eso compilado, iba haciendo microactualizaciones
en tiempo de ejecución. Esto hacía que ejecutar JavaScript fuese como 10 veces más rápido o 15 veces más rápido. La gente pensaba que era gracias a Chrome, pero realmente el aporte de performance y de lo que sería el rendimiento de la página venía gracias al engine de V8. Entonces, aquí es donde os comentaba que se produjo ese cambio de paradigma, ¿no? Pasamos de HTML-centric a JS-centric. Es decir, empezamos a plantearnos el desarrollo de aplicaciones web basadas en JavaScript en lugar de hacer lo que estábamos haciendo hasta ahora, de server-side rendering, con sistemas de templating, etcétera. Pero esto ya empezamos a hacerlo a finales del 2010 y ECMAScript 6 que empezó a mediados del 2015, ¿vale? Entonces, todo esto que estuvo muy bien, empezó a salir también de la misma forma que también teníamos gestores de CMS, empezaron a salir librerías y frameworks basados en JavaScript, como estos que os pongo por aquí abajo, Backbone, Knockout, Ember, Meteor, etcétera y tal. Y llegó un momento en el que salían pues tantos como lo del perro este, ¿no? Que intenta salía un framework cada día, básicamente. La verdad es que algunos de los frameworks eran más buenos que otros. Yo no quiero influenciaros, ¿no? Hay algunos que eran más eficientes que otros, pero vaya, que más o menos todos eran iguales. Yo me decanto más por unos, pero no hace falta que nada, ¿vale? Entonces, realmente, esto lo que produjo fue que se generase un nuevo paradigma que viene representado por esta siguiente slide, ¿vale? Este es el Frontend Spectrum que tenemos actualmente. Esto está extraído del libro este del Toolbox, no sé cómo se llama, el Handbook, no sé qué, ¿vale? Que básicamente lo que hace reflejar ahora mismo es la foto que tenemos, ¿no? Actualmente. Si nosotros, por ejemplo, un entorno que está basado en JavaScript, pues necesita gestión de paquetes para las versiones. Tenemos librerías y frameworks en JavaScript, tenemos linters que se encargan de la calidad del código, tenemos herramientas para construir, para bundelizar todos estos paquetes, etcétera. Tenemos pues de todo, preprocesadores, bueno, la verdad es que herramientas de templating, bueno, ya lo veis aquí un poco, ¿no? Y todo este amalgama, cuando, por ejemplo, alguno de nosotros quiere introducirse en el mundo de frontend y le enseñas todo esto, pues claro, lo primero que piensa pues es que esto es complicado, ¿no? Esto a uno le dan ganas de tirar la toalla, ¿vale? Pero bueno, no hay que verlo tampoco tan así. Hay algunos que le llaman a todo esto JavaScript fatigue. El JavaScript fatigue es un poco las ganas estas de me estoy perdiendo algo, ha salido un nuevo framework que yo no conozco, todavía no he aprendido ni domino ni mucho menos el que estoy intentando aplicar ahora en un proyecto, pero ya está saliendo otro, etcétera. Entonces, todo esto, realmente lo que tenemos que aprender es un poco a estar por encima de todas estas cosas, sobre todo cuando trabajamos en una corporación en la cual estamos obligados en cierta manera a simplemente a aplicar soluciones válidas, ¿vale? Entonces, nosotros lo que descubrimos o lo que realmente implementamos es el T-Shape. Por eso puse en esta slide del T-Shape to the rescue, ¿vale? El T-Shape realmente hace referencia a un tipo de perfil, es decir, que a nosotros nos va a permitir escoger. Entonces, si preguntáis qué es esto del T-Shape, ¿alguno os suena lo del T-Shape? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale, pues sí, genial, porque si no, os estaría aburriendo. El T-Shape lo que hace es, vale, todo esto que has visto en el Frontend Spectrum, olvídate, porque realmente nadie te va a pedir, oye, tienes que saber bundelizar, bueno, si miras en LinkedIn, las ofertas sí que te lo piden, pero bueno, realmente no hagáis caso, porque nosotros, por ejemplo, el System no lo vamos a pedir, ¿vale? Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Buscamos el perfil T-Shape. Hay dos tipos de perfil. Está el I-Shape, que digamos que es el típico tío que sale, por ejemplo, muchísimo de JavaScript, se va a tomar copas con el Brendan Eich, etcétera, pero no sabe absolutamente nada más. No sabe ni siquiera cómo se inserta el JavaScript en un documento HTML. Bueno, se me viene a la memoria alguno, ¿vale? Luego está el otro, está el más generalist.
Generalist viene a ser el típico perfil que sí, que lo ha probado todo, pero probarlo es, me miro la documentación, me lo instalo, ejecuto, hago un hello world y me olvido y paso al siguiente. Entonces está siempre un poco a la última de todo lo que sale, pero realmente no tiene ningún proyecto y sobre todo no tiene nada puesto en producción, testeado y validado y ha medido la performance ni nada. O sea, simplemente es alguien que lo va probando, ¿vale? Entonces, la conjunción de estos dos perfiles es lo que llamamos T-Shape. Es alguien que conoce el mercado, conoce las herramientas que hay, los frameworks, las librerías, etcétera, y ha decidido especializarse en algo, ya sea pues o JavaScript asíncrono o simplemente en, no sé, en bundelizar o en testear o en lo que sea, ¿vale? Exacto, en preprocesar, en ser bueno con cualquier herramienta que tú te sientas identificado, ¿vale? Entonces, el por qué decimos que un T-Shape es una muy buena opción. Porque realmente tú no vas a estar en una corporación trabajando tú solo, sino que vas a trabajar en equipo. Y el hecho de trabajar en equipo, lo que nosotros en System le llamamos un One Team, que lo tenemos por ahí por las camisetas, ¿vale? Significa que si tú eres bueno en una cosa, por ejemplo, en preprocesadores CSS, y otro compañero es bueno implementando TDD y el otro puntualizando, etcétera, pues lo que vamos a hacer es cubrir ese Spectrum, ese frontend Spectrum al máximo, de forma que entre todos pues vamos a crear esa sinergia necesaria para crear un producto de calidad. Y sobre todo nos vamos a quitar estrés y nos vamos a quitar el nerviosismo ¿no? De decir, ostras, me tengo que aprender toda esa imagen porque realmente es para saltar por la ventana. Pero, y ahora es cuando viene el pero, el T-Shape entonces es la solución definitiva a todos nuestros problemas. Pues realmente no, porque podría darse un poco la situación que nosotros tenemos en Shifted, ¿vale? Shifted es una empresa que está basada en muchos marketplaces y podríamos intentar resolver el funnel de Sales, Find and Contact, que básicamente es todo lo que hacemos en los marketplaces. Cuando tú vas a Vitaclia o vas a Fotocasa o vas a Vivo, lo que haces es buscar, puede ser un producto o una vivienda o un trabajo. En el listado que te aparece encuentras exactamente lo que tú quieras, ya sea filtrando, etcétera, y luego contactas o envías un currículum o pides un coche o una vivienda o yo qué sé, iba a decir una Game Boy en mil anuncios, ¿vale? Etcétera. Hay un patrón, pero esto no implica, porque esto realmente serían, o sea, yo monto un equipo T-Shape y hago una implementación ad hoc para Vivo. Monto otro equipo T-Shape y la hago para Vitaclia. Entonces, cada una de estas implementaciones ad hoc me podría resolver el mismo problema n veces de n formas diferentes. Y entonces esto, en una corporación, no es realmente útil porque se generarían islas de conocimiento. Es decir, podríamos estar implementando React en Fotocasa y Angular en Vivo para solucionar el mismo problema que sería crear una interfaz de forma dinámica y de forma performante basada en JavaScript, ¿vale? Además, los propios desarrolladores quedan acoplados a su marketplace. ¿Qué significa esto? Pues que trabajar en Vivo no es lo mismo que trabajar en Fotocasa o trabajar en InfoJobs. Esto es lo que se conoce como el bus factor. Es decir, yo, por ejemplo, si me pongo enfermo, Carlas, que está en Vivo, puede venir a suplirme y seguir trabajando en mi equipo si se considera que lo que yo estoy haciendo en mi equipo es más prioritaria o aporta más valor a la empresa. Y podría venir y el coste de lo que sería la curva de aprendizaje o lo que sería el onboarding sería cero. O sea, podría estar aportando valor desde el minuto cero. Y eso es lo que realmente tiene valor en una corporación. Y eso es así porque llegamos a una serie de convenciones que ahora os vamos a explicar, ¿vale? Más más inconvenientes en las implementaciones ad hoc. Pues diferencias entre code styling, por ejemplo. Que alguien utilice tasks versus spaces o que utilice, por ejemplo, finales de línea diferentes o cualquier cosa que haga que tú te bajas una PR y cuando editas y quieres subir algo, el diffing
el deeffing te dice que, bueno, que la has liado parda, ¿vale? Y luego todo esto hace que la eficiencia realmente en un equipo esté muy limitada, ¿vale? Esto genera pues este tipo de inconvenientes de que alguien llegue allí y sea muy bueno en su portal, pero realmente luego no sepa apretar los tornillos correctos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es que esto lo tenía que meter en algún lado, ¿vale? Frontend Tools, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Carlas os va a explicar un poco cómo llegar a crear estas Frontend Tools. Pero antes de todo, quería comentaros que para llegar a crear estas Frontend Tools es súper importante que todos tengamos un mindset que estemos alineadísimos. Y alineados significa, sobre todo, alcanzar consenso rápido. O sea, nosotros podríamos tener un equipo de 10 personas y intentar llegar a un consenso de cuál librería o qué framework JavaScript vamos a utilizar para crear interfaces. Y de los que habéis visto antes, pues fijaos que cada uno podría decir uno propio. De lo que se trata es de que incluso si tú sabes que es la versión no más óptima o incluso que es errónea completamente, vale más en una corporación alcanzar un consenso rápido y fallar rápido que quedarte discutiendo en eternas disputas de yo tengo más razón porque yo me he validado esto, etcétera, ¿vale? O sea, ese es el mindset que hay que tener en un equipo multidisciplinar, cross y sobre todo a nivel corporativo. No hace falta que todos estéis trabajando en una corporación, pero sí que si tenéis ese mindset le vais a sacar partido, sea el tamaño que sea vuestro equipo, ¿vale? Y sobre todo esto, tener claro de que las herramientas evolucionan. O sea, si nosotros ahora tomamos una decisión de que vamos a utilizar esta herramienta de testing, por ejemplo, vamos a utilizar Mocha en lugar de Jasmine, pues que no pasa nada. Podemos usar Mocha y si luego no nos utiliza, la evolucionamos, usamos Jasmine y si mientras tanto sale Jest, pues ostras, resulta que ahora nos gusta a todos Jest, ¿vale? Eso es mucho más importante que quedarse ahí atascados, ¿vale? ¿Sigues tú, Carlos? Sí. Pues venga. ¿Alguna pregunta así que queráis hacer así? Porque y... ¿Cómo lleváis todo esto de decir herramientas y cambiar Hola. y tal con el Legacy, digamos? O sea, decidís Jasmine y empiezas a hacer Jasmine y luego sale Jest y hostia, Jasmine, Jest, qué guay, vamos a usar Jest. Y el que ya lo tenía hecho en Jasmine, ¿qué pasa? De hecho, lo que vamos a hablar ahora va por ahí. O sea, ahora explicaremos cómo están montadas las exacto. tools. Esa es la segunda parte de la charla. Que es acércate al micro. Ahora lo que queríamos hacer era poneros un poco en contexto del por qué, la importancia de crear todos estos consensos y de por qué crear todas estas herramientas. Y ahora Carla se os explica cómo lo hemos hecho, ¿vale? Vale. Bueno, básicamente lo que hacemos es, o sea, lo que se hizo cuando se definieron las convenciones y el tooling en Ships de Spain fue no hacerlo todo de golpe, ¿no? Fue dividirlo por iteraciones, básicamente porque si intentas hacer un castillo de naipes de golpe y rápido, posiblemente se te caiga y acabas teniendo nada, ¿vale? Entonces, la primera iteración era convenciones a alto nivel, ¿no? ¿Qué son las convenciones a alto nivel? Pues básicamente, o de qué están conformadas las convenciones a alto nivel. Pues básicamente lo definimos como unos procesos, ¿no? Que teníamos que hacer. Pues primero listar las convenciones, luego priorizarlas, luego establecer acuerdos en función de la escalabilidad e implicar al máximo número de personas en ese proceso, ¿vale? Voy rápido porque ahora los voy a explicar punto por punto, ¿no? Cuando hablamos de listar las convenciones a establecer, a mí me gusta mucho este GIF porque si os fijáis el perrete lo que está haciendo, al inicio del GIF está mirando el puente porque tiene un palo súper largo y necesita cruzar ese puente y el tío está haciendo un análisis de cómo tiene que cruzarlo, ¿no? Pues básicamente es parecido, ¿no? Es analizar qué convenciones queremos establecer, si las queremos establecer todas. Y por poner un ejemplo de qué convenciones, en esos análisis, qué convenciones salieron, pues
qué librería íbamos a crear para crear interfaces, si íbamos a usar Vue o íbamos a usar React, qué preprocesador CSS íbamos a usar, SAS, LESS o lo que sea, si queríamos usar ECMAScript 6 o tirar para ECMAScript 7 o incluso quedarnos con ECMAScript 5, si queríamos un tipado súper estricto o por otro lado preferíamos ir tirando con algo menos estricto de momento. ¿Qué herramienta íbamos a usar para bundelizar? Si se iba a usar Webpack, si iba a usar un Grant con un Browserify, ¿qué íbamos a hacer? Y qué reglas de linting se iban a usar, ¿no? Otro de los pasos que se tienen que hacer es priorizar en función de la importancia, ¿vale? Y esto es muy importante, valga la redundancia, porque básicamente si tú sacas una lista de convenciones gigante y no las puedes asumir todas de golpe, es importante no rayarse, básicamente, ¿vale? Vale, vamos a establecer una lista de prioridades, por ejemplo, pues el linting es muy importante, o el bundelizado, cómo bundelizamos, o lo que sea, ¿vale? O quizás no, el linting es menos importante porque no nos ha supuesto un problema hasta ahora, ¿vale? Y sobre todo, hay que pensar de forma racional y no emocional, y esto va ligado a otro punto que luego explicaré. Es decir, si hay un developer que está como enamorado de la librería de moda, ¿no? Supongamos de Vue, pero en la empresa no hay absolutamente nadie que conozca Vue, quizás no tiene sentido aplicar esa convención de momento y tirar por una convención un poquito más acorde con las necesidades de la empresa, ¿vale? Básicamente, otra de las partes importantes del proceso es implicar al máximo número de desarrolladores posible. Esto no quiere decir que sea un gallinero, es decir, con un poco de cabeza. Tienes que implicar a mucha gente porque como más gente se vea implicada en el proceso, más voces y experiencias vas a escuchar, ¿vale? Básicamente. Y otra parte importante en esto es que si tú no implicas a las personas que van a tener que usar algo, muy probablemente no se van a creer lo que van a usar. Es decir, ¿de qué me sirve que yo te diga que no uses puntos y comas si luego tú no has intervenido en eso, tú crees que eso es lo mejor del mundo mundial? Pues seguramente intentes no aplicar esa convención porque no crees en ella, ¿vale? Entonces es importante que la gente se crea lo que está haciendo, no sea una imposición y caciquismo y ya, ¿vale? Entonces, como todo esto ha sido muy conceptual y os lo hemos explicado un poco por encima, a mí me gusta enseñaros casos reales, ¿no? Y un caso real que tuvimos en Shifted fue cómo creábamos páginas de forma dinámica, ¿no? Siguiendo un poco la estructura de pasos que os he explicado antes, cuando definíamos los consensos a establecer, pues teníamos que definir qué librería o framework íbamos a usar, como os he explicado, ¿no? Pues React o Vue, o incluso un sistema de templating como Handlebars, que era lo mejor para nuestro caso, ¿no? Nosotros nos decantamos por React, cómo no. Creo que David García antes os ha hecho un spoiler de más o menos lo que nos gusta a nosotros. Sí, uno de los motivos por los cuales escogimos React es porque nos permitía hacer server-side rendering. O sea, una de las cosas que teníamos muy claras es que para nosotros el SEO era muy importante y no podíamos perder SEO que habíamos ido adquiriendo, etcétera. Entonces, teníamos que estar completamente seguros de que, a pesar de que habíamos hecho experimentos de que los crawlers empezaban a entrar dentro de las páginas, a ejecutar JavaScript, etcétera, queríamos que el server-side rendering fuese una de las opciones. Y con Angular, no sé si era la versión 1 o 2 que había por aquella época, todavía está bastante verde o era inexistente, entonces nos decantamos por ahí. Luego, por continuar con el tema de la estructura de los consensos, otra de las cosas que hicimos fue definir qué arquitectura se iba a usar con la lógica de negocio, ¿vale? Si usted usamos un modelo basado en DDD y hexagonal, y de momento nos funciona muy bien. Otra de las cosas que hicimos fue decidir el estándar que íbamos a usar, como he dicho antes, por no repetirme mucho. Si se va a usar ECMAScript 5 a saco, se va a usar ECMAScript 6 bundelizado transpilado, y también dentro del estándar que se iba a usar, qué cosas podíamos y qué cosas no podíamos usar. Porque como sabéis, hay cosas de ECMAScript 6 que aún así tienes que añadir algún tipo de plugin para que funcionen, y a nivel de performance quizás no nos interesaba usar, o sí, entonces también se definieron en ese proceso. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Hemos visto un ejemplo muy JavaScript, muy enfocado al mundo del JavaScript, como a mí me gusta llamarlo. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Que es el estilado CSS de una página, ¿no?
pues cuando se definieron los consensos a establecer para el estilado CSS de la página, nos encontramos que teníamos que decidir entre qué preprocesador usar, ¿no? SAS, LESS, Stylus, hay muchos y volvemos a lo mismo. Si cada portal usaba uno, pues no se podía compartir conocimiento, no se podía compartir incluso fragmentos de código, etcétera. ¿Qué guías de estilo íbamos a usar? Pues ven, Smack CSS, Suite o una cohesión de todas. Igual nos montábamos nuestra propia porque veíamos que habían cosas de las 3 guías de estilo que nos gustaban y queríamos montar nuestra propia. No fue así, nos decantamos por Suite CSS y de momento creo que no hay ninguna queja. Luego, ¿qué herramienta para Code Quality queríamos usar? Lo he puesto aquí, también podría venir aplicado en el otro ejemplo. Nos decantamos por Slim, ¿vale? Y no solo qué Code Quality Tool queríamos usar, sino qué reglas se iban a establecer. Veremos que esto de las reglas, bueno, era un punto flaco, más o menos, en el tema de la calidad de código, ¿no? Y vosotros os pensaréis, ¿hemos solucionado el problema? Bueno, pues no. Estableciendo convenciones, en nuestro caso personal, todo funcionaba muy bien, pero hay ciertas cosas que, bueno, que quedaban pendientes, ¿no? Que no quiere decir que en corporaciones más pequeñas o en otro caso, solo estableciendo este tipo de convenciones os vaya a funcionar. Puede ser, es decir, establecéis convenciones, todo el mundo es feliz, tenéis equipos que no son muy grandes y todo sigue funcionando. ¿Qué problemas nos encontramos? Bueno, el mantener las convenciones, ¿no? Imaginaros que ahora estamos en Fotocasa, ¿no? Fotocasa tiene las convenciones y Coches.net también las tiene. Pero en Fotocasa se decide por consenso, también con los chicos de Coches.net, que se quiere añadir una convención nueva. Pero por un problema de comunicación o lo que sea, no todo el mundo se entera de que hay una convención nueva. Pues te puedes empezar a encontrar cosas en PRs, cosas raras, ¿no? Que gente empieza a hacer cosas que no cuadran mucho con la nueva convención. Y eso pasa. O sea, es muy difícil comunicar a todo el mundo por broadcast las cosas. Sí. También un poco lo que tú comentabas antes es que puede pasar que nosotros hayamos obtenido una convención y cuando lo van a aplicar otros verticales o otros marketplaces digan, hombre, pues igual a nosotros nos iría mejor esta otra. Y nosotros mismos decimos, ay, pues es verdad, tenéis razón, estaría genial haberlo hecho de esta otra manera, pero nosotros ya en Fotocasa somos legacy. Claro. Porque somos legacy de nuestra propia convención, porque estamos como en una versión anterior. Y ya tienes código que refactorizar y código que volver a escribir, ¿vale? Ese es uno de los problemas. Al final, este caso, por ejemplo, esta problemática aplica a empresas que tienen varios proyectos. Al final, si tú tienes solo un proyecto, difícilmente te vas a encontrar con esto. ¿Por qué? Porque tienes un equipo pequeño y porque básicamente solo tienes una fuente de código, ¿vale? Otro problema que hay, lentitud para aplicar convenciones en nuevos portales. Más de lo mismo con lo que decía mi compañero David. Imaginaros que, yo qué sé, que... me lo invento, Coches.net no seguía full legacy con un monolito y, bueno, pues quieren empezar a usar tecnologías más innovadoras. Pero paralelamente, Fotocasa ha cogido y ha establecido nuevas convenciones. Coches.net ya ha empezado a establecer las viejas convenciones y tienen dos faenas. Una, aprender la nueva tecnología, aprender las convenciones, aplicarlas y refactorizar lo que acaban de hacer, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto en un escenario igual no tan agresivo a nivel de proyectos como tenemos en Shifted Spain? Con generadores de boilerplate. ¿Conocéis Geoman? ¿Alguien de aquí conoce Geoman? Todo el mundo conoce Geoman. Perfecto. Pues con Geoman se podría solucionar esto. Cojo un portal nuevo, empieza a trabajar con nuevas tecnologías. Yo ejecuto el generador y solucionado. Te aporta inmediatez, es decir, todo va a ir más rápido porque el código se genera automáticamente, pero genera una deuda técnica. ¿Por qué? Porque básicamente, como más proyectos tenga, con más código generado, más código tengo que mantener. Eso es 1 más 1 hacen 2, ¿vale? Entonces, depende del caso. Usar un generador como Geoman no es un mal escenario. Siempre hay que balancear si te interesa o no te interesa y mirar a futuro si va a ser mantenible o no lo va a ser, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues intentar hacer nuestras aplicaciones más mantenibles. Y aquí es donde entra las SUI Tools, ¿vale? Que son las Shifted User Interface Tools,
¿Qué son las SUI tools, básicamente? Las SUI tools son, lo voy a leer un poquito, que es un conjunto de paquetes de código abierto, y esto es importante, cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de componentes, porque se usa React, y en las aplicaciones web, ¿vale? Remarco lo de código abierto porque luego enseñaremos el link. Cualquier persona puede colaborar y cualquier persona puede entrar y empezar a usar el set de tools que hay ahí, ¿vale? Entonces, eso, que no os dé miedo, que cuando salgáis de aquí trasteéis, miréis el código, hagáis lo que queráis, incluso, yo qué sé, critiquéis, abráis issues, estamos abiertos a que la gente escarbe en el código, ¿vale? ¿Qué nos proporcionan las SUI tools? Las SUI tools nos proporcionan un workflow unificado y actualizable. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir que si yo tengo una herramienta totalmente abstraída de mi proyecto, y que además la usan todos los proyectos, tengo el tema de estar unificado. Y si la itero, si la actualizo, la voy a actualizar en un sitio. No la voy a tener que actualizar en los, yo qué sé, 6, 7 portales que la estén usando, ¿vale? Por regla general, una herramienta soluciona un problema. Es decir, si yo quiero arreglar el problema del testeo, voy a tener una herramienta que lo solucione, no voy a tener 50, ¿vale? Cada cambio es gestionado por cada paquete, va en relación en lo que he dicho, es decir, si yo cambio algo se versiona aisladamente en cada tool, ¿vale? Y obviamente hay menos boilerplate y te abstraigo de la complejidad. Es decir, sí que hay un boilerplate, por así decirlo, porque el código está ahí, pero solo está en un sitio, y te abstraigo la complejidad por lo que decíamos del T-shape, ¿no? Si un developer le interesa mucho el tema del test, pues va a ir al monorepo multipaquete de SUI tools y se va a mirar el SUI test y va a decir, ¿cómo puedo mejorarlo? Pero si a una persona directamente no está dentro de él el interesarle el cómo testea, pues simplemente va a usar el SUI test y ya está, ¿vale? ¿Qué puede hacer una SUI tool? O, como hemos ido viendo más o menos, cómo están concebidas las SUI tools, qué casos abarcan, que no quiere decir que sea inmutable, puede ser que en un futuro abarquemos más o menos. Una tool puede envolver una tool existente por motivos de desacople, es decir, imaginaros que, yo qué sé, el clásico fichero utils.js que tenemos en un proyecto. Pues empezamos a ver que, hostia, que ya tengo dos portales que están usando, que tienen un fichero utils que hacen lo mismo. Vale, quizás tendría que extraer esa función, meterla en una SUI tools o en una SUI tool existente, que es SUI JS, por ejemplo, meter esa función y usarla, ¿vale? También también pueden crear una funcionalidad nueva que puede usar por cualquier otro proyecto, pues parecido a lo que hemos dicho, a lo que acabo de decir. Pero en el caso de decir, vale, ya sé que esto se va a usar en todos lados, directamente voy a saco y la creo como SUI tool. Envolver un paquete existente añadiendo nuevas funcionalidades. Me gusta explicar el caso de SUI test, porque por ejemplo nosotros usamos Mocha y no sé si sabéis que con Mocha tú puedes mediante regex escoger si se ejecuta el test solo en cliente o en servidor. Pero en nuestro caso personal queríamos tunear un poquito Mocha para que fuese más mediante como una API, ¿no? Que yo hiciese, pues, yo qué sé, describe.client y solo se ejecutase en cliente, o describe.server y solo se ejecutase en servidor. Y este es el caso que hicimos. Cogimos Mocha, la envolvimos dentro de Mocha, Karma y una serie de cosas, la envolvimos, creamos un paquete que se llama SUI test, los developers no tienen la API expuesta para ver pues qué pueden usar, pero por debajo nosotros le añadimos funcionalidad a Mocha en este caso. Por ejemplo, metemos karma.conf o bueno. Luego también puede envolver un paquete existente buscando abstraer a los proyectos de la API que ya existe. Por ejemplo, con Slint tenemos una tool que se llama SUI Lint, que básicamente lo que hace es todo el tema de las reglas y tal, luego lo veremos, te abstrae de ello y te permite ejecutar el comando SUI Lint y lo que tú quieras y abstraerte de si estás usando Slint o qué estás usando, ¿vale? Entonces, ejemplos reales, y solo va a haber un ejemplo, el caso del config y el mantenimiento del linting, porque creo que es un ejemplo bastante simple de explicar y que es bastante descriptivo de lo que hace. ¿Qué problemas queríamos resolver con el tema de la configuración y el mantenimiento del linting? Bueno, cuando empezamos a las reglas de linting, y seguramente os ha pasado a muchos, teníamos varios proyectos.
cada uno con un SLint-RC con las convenciones establecidas, pero de golpe, pues una persona decidía que, bueno, que el hecho de usar puntos y comas pues no era un error, sino que era un warning, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que imaginaros que yo extraigo ese fragmento de código precisamente porque lo quiero poner como una tool y acabará pasando que tendré un proyecto en el que peta y un proyecto en el que no peta, ¿vale? Y eso es un problema, porque al final tengo dos proyectos dentro de una misma compañía con developers que están cada día trabajando que funcionan de manera diferente, ¿vale? ¿Qué más se resolvía? La gestión de evolutivos y los cambios de versiones en los linters. Me gusta remarcar que las SUI tools no pretenden grapear solo dependencias. Es decir, una SUI tool debe aplicar o debe tener una funcionalidad, debe tener un motivo de uso, ¿vale? El tema de la gestión de evolutivos y cambio de las versiones del linter aplicado con una funcionalidad es útil porque nos permite pues que si cambia, se actualiza la versión de Slint, digo Slint porque es el que usamos, solo lo voy a cambiar en un sitio. Si hay breaking changes, solo los voy a cambiar en un sitio. No voy a tener 5 proyectos gestionando breaking changes, ¿vale? Incluso nos permite resolver el problema de gestionar un cambio en el linter que se usa. Y esto va relacionado con lo que habéis preguntado antes, de qué pasaba si cambiaban las cosas, porque si yo grapeo algo en una tool, puedo hacer lo que quiera. Porque si yo no estoy acoplado a Slint, me da igual. Yo cambio Slint por otra tool, ejecuto el comando de esa tool por debajo, pero yo sigo ejecutando el SUI lint espacio JS, por ejemplo, y seguirá funcionando igual de bien, ¿vale? ¿Qué features tiene SUI lint? Pues, por ejemplo, tiene una única config, ¿vale? Y eso es, como he dicho, es súper útil porque al final es una fuente de verdad y de chequeo y ahí nadie puede decir nada. Aquello es así y si alguien quiere cambiar algo tiene que hacer una issue a SUI lint y explicar por qué quiere que eso pues deje de ser warning y sea un error, por ejemplo. Comandos de terminal para ejecutar el linter. Como he dicho, esto nos abstrae de qué estamos usando. En este caso tenemos varios, pero dos de los que más usamos es el SUILint espacio JS y el SUILint SAS. Obviamente sobran las explicaciones, uno es para JS y otro es para estilos con SAS. Y como hemos dicho, la feature de la tool nos permite manejar la versión e incluso qué paquete de linting usamos, ¿vale? Y con esto creo que tendríamos la charla hecha. Siempre me gusta poner GIFs de gatos. Lo que se ha quedado es pichado, pero es gracioso, ¿vale? Y un poco las conclusiones con David García, si queréis. Al final, bueno, por sí, hacer un poco esa por cerrar esto de, sobre todo lo de las convenciones, de llegar rápido en las convenciones y ver si funcionan o si fallan, etcétera. Esto es súper importante, es algo que realmente es una de las cosas. Y luego otras que nos estaba comentando Carlas es la de abstraer lo que es la implementación. Porque si tú abstraes el detalle de la implementación de un problema, tú puedes ir iterando ese problema por debajo, mejorándolo, incluso con pequeñas modificaciones de la propia API de la herramienta. Entonces, lo que comentaba antes Carlos, a mí me parece súper interesante porque yo he vivido todo el proceso de lo que es, primero, generadores de boilerplate con Geoman. Nosotros, cuando empezamos a crear una arquitectura frontend basada en componentes de React, nos vimos repitiendo la misma tarea de crear un proyecto con npm init, ahora importo las dependencias de React, empiezo a meterle el linter, empiezo a meter el transpiler de Babel, etcétera, tal, Webpack, el Webpack config, o sea, había ahí una de boilerplate que dijimos, esto es inmantenible, no podemos estar haciendo esto para cada componente que queramos. Y se nos ocurrió la brillante idea de crear este Geoman. Pero claro, Geoman lo que hace es que te genera ese boilerplate automáticamente, pero luego tuvimos el siguiente problema de, vale, ahora Babel lo hemos cambiado o ha cambiado la versión de Babel y por ejemplo queremos cambiar la versión de Node o de NPM y para que se nos aplanen las dependencias, etcétera. O sea, ya no podemos utilizar este setting, tenemos que cambiarlo todos. Y entonces nos dimos cuenta de que habíamos creado ya pues un bagaje de unos 30 y pico de componentes que tuvimos que ir cambiando uno a uno. Y ahí fue cuando dijimos, vale, ahora sabemos que lo del boilerplate está bien, pero necesitamos abstraer todo esto. Por ejemplo, el problema que estamos intentando resolver, que es el transpiling,
por ejemplo, tenemos que abstraer a una única herramienta que solo haga eso, transpiling. Y de esta forma, lo que hacemos es modificar después simplemente la dependencia que pueda tener ese componente para el transpiler. Y de esta forma, bueno, creo que si ahora con Carlas nos enseña con código, lo vais a ver más claro. Sí, bueno, no sé si tenéis alguna es lo que iba a decir. pregunta Si alguien o tiene algo. pregunta, bueno, obviamente ya lo habéis leído, pero muchas gracias por venir, que al final se agradece que la gente venga a ver estas charlas. Y si alguien tiene alguna pregunta o algo, por favor, adelante. Para mí, para él, para los dos, lo que sea. ¿Nadie? Vamos a enseñar los paquetes a ver si Vale. así alguien se inspira. Básicamente, por si alguien se lo estaba preguntando, dice, vale, muy guay esto de las SUI Tools, está muy chulo, pero ¿qué tenemos? Bueno, disponemos de un repositorio en el cual están listadas todas las tools. Voy. Gracias. Si no lo veis, decídmelo. Vale, básicamente pues tenemos ahí de todo. Hay el Babel Preset SUI, por si quieres meter el preset de SUI en Babel, un bundler, el component dependencies, que es precisamente que he dicho había excepciones. Este es el único que veremos, estos dos son los únicos que veréis que wrapean dependencias por un tema de React, porque al final no podemos wrapear la funcionalidad de React, porque carecería de sentido. El SUI CZ, decoratos, en fin. Por ejemplo, tenemos como un linter que comprueba si hay semántica en los commits. Es decir, si los commits están montados los mensajes de los commits están montados de una manera concreta que nosotros queremos. Luego hay otro, que ahora no sé, no recuerdo cuál es, pues obviamente no los conozco todos. El que te hace el wizard de los commits. Es decir, nosotros cuando hacemos commits... Vale, el SUI mono. Esto es un... Sí, ¿sabéis todos lo que es un monorepo multipaquete? ¿No? Vale, pues esto es un monorepo multipaquete. O sea, es el ejemplo claro de lo que es un monorepo multipaquete. Tienes un solo repositorio con múltiples paquetes, cada paquete con un package JSON que se autogestiona y se autoversiona, pero todos comparten un mismo fichero.git, ¿vale? Entonces, para gestionar todo este rollo de carpetas, que es súper útil, tenemos una herramienta que se llama SUIMono. SUIMono, ¿dónde está? Aquí. Vale, SUIMono es como un cliente que nos permite gestionar el tema de los commits. Aquí creo que en un ejemplo se ve. El SUIMono lo que hace es revisa... Bueno, primero nos ayuda a hacer commit. Es decir, yo hago un SUIMono commit y me dice, ¿esto qué es? ¿Una feature, un fix, una release? ¿Qué es? Yo le pongo, pues yo qué sé, feature, ¿vale? Entonces él automáticamente me dice, vale, ¿qué mensaje quieres? ¿Con qué link o con qué issue de Git la quieres linkear? Vale, etcétera, etcétera. Entonces el sistema es inteligente y cuando yo voy a hacer una release, como estáis viendo ahora, me pregunta. Bueno, no, me informa. Me dice, mira, pues tienes el CZ que necesita una minor. El otro que necesita una major porque es un breaking change. Es inteligente en base a los commits que yo he ido haciendo en esa iteración para saber si quiere una major o una minor. ¿Vale? Y es importante decir que ya está. O sea, usamos Convert versus Semantic Versioning, que utilizaría los tres. Utilizaría también el último número, que sería para los bug fixes. Sí. Y esto lo hicimos simplemente por simplificarnos, porque de esta forma podíamos automatizar también con este wizard, podíamos automatizar lo que sería la gestión de las features o de las versiones de los paquetes. Sí. Sí, porque bueno, hay que decir que también el tema del SUI mono sale porque tenemos otra tool que se llama el SUI Studio, que básicamente, de hecho yo cuando entré fue lo que más me impresionó a nivel visual, porque no sé si hay aquí, vale, es básicamente es el estudio que usamos nosotros para crear los componentes, ¿vale? Entonces, los estudios en sí, por idiosincrasia, son monorepos multipaquete. Entonces, si queríamos estandarizar la gestión de los commits en los estudios, en los sitios donde tenemos nuestros componentes, había que desarrollar algo, porque si no iba a ser un cachondeo, íbamos a tener lo de siempre, cada portal haciéndolo... Lo podéis ver, el SUI Studio lo podéis ver como el repositorio centralizador de componentes. O sea, si nosotros necesitamos crear componentes de UI, pues tú te bajas el SUI Studio, te lo montas en tu entorno. De hecho, tenemos público, ¿no? Sí. ¿Lo puedo enseñar? Este SUI Studio, tal como está, lo podéis bajar, levantas el entorno y ya tienes ahí
ese entorno de desarrollo en el cual puedes ir creando componentes separados por carpetas, etcétera, y tienes un panel en el cual puedes utilizar a nivel de Playground, en el cual tú pues pones la implementación de cómo ha de ser el componente O el código. y ves un preview. Este de aquí sería cómo se utiliza. Perdón. Cómo se utiliza, por ejemplo, el button row. Le pasas, por ejemplo, el type, le vas pasando primary, secondary, tertiary y tal, y aquí ves cómo se implementa cada uno de estas. O sea, intentas reflejar la API del componente aquí en este playground. Sí, y es en vivo, lo que no sé si veis. Si Sí. cambio aquí y veis arriba he puesto asas, pues cambia. Esto es un ejemplo de una tool que tenemos, que te explica pues la API que tiene, el readme, el changelog, etcétera. Y el hecho de que sea monorepo multipackage, lo que te permite es que tú los tienes todo lo que es el entorno de desarrollo de componentes, los tienes centralizados en un solo repositorio, pero como comentaba Carlas, cada uno de esos componentes pues se publica directamente con su propio paquete NPM para que tú lo puedas utilizar de forma independiente. Es decir, si tú en tu proyecto solo quieres utilizar un componente de una card, pues no tienes que bajarte todo el repositorio de componentes, sino que solo te bajas esa card, ¿vale? Y como veis no hay rocket science dentro, o sea, al final una tool no es nada más que un proyecto como sería cualquier otro proyecto JavaScript, donde hay un package JSON y sus diferentes carpetas. Y bueno, a ver, por enseñar algo Simplon, no sé si el CZ... O el suitest, si quieres. Sí, o al suitest. A ver, voy. Como decían, obviamente no todos hemos hecho todo, entonces hay gente que conoce más unos paquetes y gente que conoce más otros, ¿vale? Entonces yo que sé, si entro aquí al bin, vale, veréis que por ejemplo, ¿no? Si ejecuto suitest, pues me lanzará los tests. Si ejecuto suitest server, me los tirará para servidor. Perdón, si me ejecuto suitest, evaluará si he escrito browser o server, y en función de lo que haya escrito, o end-to-end, y en función de lo que haya escrito, pues tirará un binario o otro, ¿no? Si tiras el suitest browser, pues vamos a ver que al final seguramente, no sé si en el código se ve, pero acabaría tirando el comando que proceda para tirar los test de cliente. No digo nombres de qué paquete usamos, porque es que hoy usamos este, igual otro día podemos usar. Si abres el usar otro. package JSON, sí que podemos mirar aquí. Sí. Y todos estos binarios, un poco bueno, aquí ¿Dónde? en los scripts, ¿vale? Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, el lib.js. Entonces, todo eso lo que haces es, mediante estos scripts, tú expones la API de lo que sería la herramienta y abstraes toda la complejidad que puedan tener esos binarios. Esto es un poco lo que nos referíamos antes con el de tú generas una tool que la puedes ir iterando por debajo, puedes ir cambiando incluso si utilizas Mocha, Karma o cualquier otra cosa, o Cypress, que estamos empezando a usar ahora. De hecho, esto es un claro ejemplo de que nos pilláis en pleno evolución hacia Bueno, Cypress. de hecho ya veis el tema de los commits, o sea, no es algo que estemos explicando aquí, digamos, bueno, es que esto no se usa, esto se usa y se itera bastante. Cada test tiene o debería tener un readme, donde hay pues la motivación, cómo se instala, qué opciones hay, pues por ejemplo aquí explica, ¿no? Si hago suites browser, me tiras los de browser, si hago server, me tiras los de servidor, una ayuda, por ejemplo, pues aquí incluso un tema gráfico para explicar cómo funciona. El tema de lo que hablaba, ¿no? Del Descriptor by Environment Patcher, que al final lo que hace es un patch a la librería Mocha y nos añade funcionalidad, como son pues los Describe Client, Server, aplica nueva funcionalidad manteniendo cosas que tiene ya, como el Only, incluso los IT, por ejemplo, en fin, multitud de cosas. Si yo os animo realmente a que, bueno, de hecho sería Sí, tenemos ahí, como podéis ver en este mismo, tenemos 16 issues. O sea sí, que... de hecho es lo que digo, que yo os animo a que ostras, sería súper guay ver que hay alguien que se lo ha mirado un poco por encima y ha colaborado o ha abrido un issue diciendo, hostia, esto no lo podríamos hacer así o lo podríamos hacer así, sería bastante divertido. La mejor forma de esto es que forquéis el repo, vayáis probando y si tenéis cualquier duda nos podéis contactar directamente o abrir issues o PRs o lo que
vaya lo que necesitéis. De hecho, yo que sé, por ejemplo, soy Bundler, ¿no? Que a veces montar un Webpack, mucha gente se vuelve bastante loco. Pues con el Sui Bundler lo puedes hacer, me parece, es que lo puedes hacer sin configuración. Coges el Sui Bundler, lo aplicas, le dices qué carpeta quieres que sea la de entry y la de salida y se acabó. Y ya usa Babel con un preset específico y una serie de cosas. Obviamente es configurable. Bueno, usas el Babel Preset Suite. Sí, pero, sí. Bueno, tiene una pequeña dependencia. Nosotros usamos el tema de los presets también. Claro, teníamos el inconveniente de que si usamos diferentes presets, podíamos estar en un componente de React, podíamos tener a lo mejor la posibilidad de utilizar Property Class y en otro no. Entonces, había ahí ese problema, ¿no? Teníamos que extraer toda esa configuración de los presets y meterlo en algún sitio que estuviese centralizado para en el caso de que de forma consensuada todos digamos, pues venga, ahora vamos a utilizar las property classes o vamos a subir un step más en lo que es en el transpiling de Babel, pues que se propague a todos los componentes y no tengas que andar preocupándote de qué reglas aplican en cada uno de ellos, cuáles son legacy y cuáles no. Y ahora que os hemos enseñado un poquito el tema de las tools, ¿a alguien se le ha levantado alguna duda? Todo sigue clarísimo. Lo hemos explicado súper bien, ¿eh? No hay ni una pregunta. Ya lo hemos explicado mal. Tengo el día preguntón. A ver, esto para usarlo es genial, pero para crearlo son muchísimas horas de desarrollo. Entonces me interesa saber a nivel empresa cómo se gestiona. Es decir, tú estás trabajando, ves la necesidad de crear un paquete nuevo, una herramienta nueva o lo que sea y dices, oye, no, que el próximo sprint voy a estar 3 días dedicado a esto. Ya está, por mi cara bonita o cómo es buena, se lleva. Es buena esta pregunta. ¿Le contestas tú? Bueno, un poco, sí. Nosotros inicialmente asumíamos nosotros este desarrollo, pero sí que es cierto que luego creamos lo que es una figura de enabler, que es como una especie de miembro que colabora directamente con los equipos de producto, pero está más encargado en solucionar este tipo y en aportar, en diseñar y en crear este tipo de herramientas para que lo puedan utilizar los equipos. Porque es verdad que tú en tu backlog de producto no entra ni a patadas. Que tú le digas a tu product owner, no, es que mira, vamos a crear una herramienta para... te va a decir que no. Además que son cosas que surgen muchas veces, como tú has dicho, entonces no puedes coger a medio sprint y decir, bueno, pues yo me voy a poner a, yo qué sé, a crearme el sui test, ¿no? Lo que es importante decir es que el tema de la figura de enablers no choca ni rompe con el tema de añadir al máximo de personas posibles a la rueda. ¿Por qué? Porque los enablers no son una entidad que está ahí aislada. Es decir, hay un enabler por portal. Entonces tienen contacto directo con los desarrolladores. De hecho, incluso los incluyen en el proceso de definición de muchas de las tools. Si no se cree conveniente alguna tool, porque no hay nada a nivel de convenciones, algo tan plano como sui test, la API del comando que hay que usar, pues es muy, muy obvio, sui test JS. Pero muchas veces pasa que en el Slack, pues hostia, ¿esto cómo lo hago? ¿Así o asá? Y colaboramos bastante todo en ellos. Es una pregunta muy buena. De hecho, esto... Sí. Ahora me doy cuenta de que esto realmente es muy corporativo, porque la estructura que permite hacer estas cosas es una corporación que realmente tiene un problema grande. Pero lo bueno que tienen estructuras más pequeñas es que podéis partir de la base de código abierto y coger las convenciones que os gustan y modificar a través de o a partir de un fork. Podéis utilizar toda la parte de la herramienta que os convence y aplicar vuestras propias convenciones. Realmente este es el objetivo del tooling. El objetivo de crearlo de código abierto es precisamente para aportar estas herramientas a la comunidad y que a partir de aquí se puedan crear bifurcaciones que se adapten a las necesidades de cada empresa. De hecho, el fork tendría que ser el último recurso que uses. Si te damos carpetazo porque no aplica con la filosofía o lo que sea... Bueno, pero sí pero que es verdad que, por ejemplo, hay muchas herramientas que
que están acopladas a nuestro entorno de marketplaces. Eso es así. Además, lo que comentabas antes en las slides de que si el equipo se reúne y dice, oye, pues no, a nosotros nos gusta Jest porque mola más, pues que tengáis la libertad de coger la herramienta de tooling y eliminar Mocha y Karma y meter test. Sí, están Jest. acopladas a los marketplaces, pero por no confundiros, no están acopladas a nivel de código. Es decir, tú puedes usarlo sin ningún problema, pero la filosofía o la idea con la que fueron concebidas sí que era muy enfocada a un modelo de negocio basado en múltiples portales, que son marketplaces además, y que aplican a la compañía. El chico de allí me parece que tenía una pregunta. Buenas. Decís que tenéis Slint como... O sea, tenéis como un adapter que es el Suilint que como que enmascara que la implementación que es Slint. A nivel de IDE y de por ejemplo, cuando yo en Slint quiero deshabilitar una regla porque en un cierto punto de mi código necesito un console log y en los otros no lo quiero, ¿cómo lo hacéis? Porque... Sí. Ah, lo hacéis con Slint. Sí, sí, sí. Pero entonces no estarías desacoplado, ¿no? En ese punto tienes razón que sí. Tú lo que tienes desacoplado es la herramienta que puedes coger y decidir quitar Slint y meter JS. Pero tendrás que cambiarte los comentarios. Pero claro, luego, pero es que nosotros lo que hacemos es que no permitimos según qué eliminar según qué código. O sea, por regla general, si tú estableces... Tienes razón, ¿eh? O sea, es cierto que si tú estás usando una feature de la librería, no del paquete de la SUI tool, sino de lo que viene en la librería debajo, tú estás acoplando... De hecho, me parece una pregunta... no una pregunta, es una afirmación, de hecho, que es bastante lógica. Sí, lo estás acoplando, ¿vale? Pero, como ha dicho David, por regla general, nuestro proceso de code quality pasa a una APR. Si tú me estás poniendo un console log, justifícame por qué me lo estás poniendo. Sí, sí, pero hay puntos en el que... Y queda detectado, sí. Hay algunas reglas. Lo que quería decir es si a lo mejor lo he formulado mal. Si, por ejemplo, habíais currado algo rollo Suilint, Disable Line o algo así. De hecho, así es como se utiliza a nivel de NPM script. O sea, tú cuando utilizas en un paquete, tú dices Suilint y lo ejecutas así, porque de esta forma NPM script irá a buscar al binario, sea Slint o sea JSLint o lo que sea. ¿Vale? Pero sí que es cierto que si tú estás utilizando un tipo de comentarios que pueden funcionar o dejar de funcionar en base al linte que tú estás usando. Exacto. El IDE, por ejemplo, al final tienes que tener el paquete de Slint. O sea, que estás... No, quizás he formulado mal la pregunta. Era si habíais hecho el converter de IDE o habíais No, hecho pero no es mala idea, ¿eh? No, y seguro que la bueno, persona es un que trabajo hizo... del copón. Yo la veo. Creo que esto tiene una idea que igual... Inténtala, ¿eh? Nosotros tenemos una convención que cubre ese gap, ¿vale? La convención es si nosotros vemos que... Espera, ¿qué? Es lo que iba a hacer, que no se te oye. Sí, esto que voy a decir es importante. La convención que tenemos es que si nosotros, por ejemplo, vemos que necesitas utilizar anidación de ternarias, por ejemplo, y vemos que es un tema recurrente y lo tenemos puesto como warning o como error, pues decimos, bueno, coño, si todos queremos anidar ternarias, pues quitamos el error, le ponemos un warning y que pase. ¿Sabes? A lo que voy, no sé. No sé si es claro el ejemplo. Te lo digo porque es algo que tenemos nosotros implementado, que es que si abres la consola sale eres un developer y estás mirando esto, deseas añadir, en este caso quiero poder publicarlo, deseas contactar con nosotros y trabajar con nosotros, entonces en ese caso quiero... Vale, esa parte quieres que esté omitida del linter, pero bueno, también lo puedes poner como warning y así que te... Sí, pero seguirías estando acoplado. Sí, seguirías. Para nosotros no nos deja, no podemos subirlo. Hay un warning para nosotros, podemos subirlo, un error no podemos subirlo. Por eso digo, si tú en lugar de error, el console log como error... El console log no quiero que nadie suba un console log. Claro, ya. Claro, algo así. O sea, es buscar la forma de... Pero lo que no tenemos es una especie de transpiler para hacer esto.
Sí, no, de hecho estamos propagando esto, estamos evangelizando, ¿no? Se dice la palabra. Sí. Entre otros Actualmente, portales. actualmente 100% seguro lo está usando Shipstead Spain. Se está intentando evangelizar y se está enseñando las bondades de las herramientas. No, y se está a otros adoptando en portales. Francia Sí, también. sí, se está adoptando. En Francia están los de Lemoncoin. Ujú. En Marruecos también se está empezando a utilizar con los de Avito. Sí, Y no sé si había alguien de por ahí más. no lo sé. Pero sí, no es algo solo a nivel nacional, es algo que surgió a nivel nacional, pero es que al final son problemáticas que se están encontrando todos los portales. Si al final España tiene 5, pero Shipstead Global tiene, yo qué sé, muchísimos. Entonces este modelo puede aplicar a otros sitios. ¿Y una regla del Inter o alguna decisión así que es que Pasar el mi- de que los verticales te afecten a las reglas de Slint, por ejemplo? Sí. ¿Cómo te afecta un vertical a una regla de Slint? O sea, ¿por qué una regla de Slint utilizar espacios o tabuladores es en Photocasa de una manera? No en este caso, que es muy obvio, pero si tenéis algún ejemplo de alguna regla que habéis tomado en un vertical en concreto. En este es así. Supongo que será más de cómo hacer los componentes o qué arquitectura... Yo creo que no va tanto, perdón, no va tanto en el portal en sí. No es tanto en el portal en sí como en la gente que trabaja en los portales. Es decir, si tú tienes a mucha gente trabajando, en Shipstead no sé cuántos frontends somos, pero tienes a mucha gente trabajando, es muy fácil, y no hay ninguna maldad en ello, pero es muy fácil que un desarrollador que acaba de entrar y lleva toda su vida usando puntos y comas, pues decida unilateralmente que quiere seguir usándolos, o no, o incluso cometa el error de empezar a ponerlos, ¿vale? Porque tiene una manera de trabajar así. Entonces, si tú vas viendo warnings, también es muy fácil, y estaréis de acuerdo conmigo, en que alguien tome la decisión de, bueno, pues lo voy a quitar, en vez de, bueno, pues le voy a dar el toque a amigablemente y los vamos a fixear. ¿Vale? No es tanto, yo no creo que sea tanto en los portales como... Me quedo aquí. No, es que... Te voy a dar el micro. Esto, me Me venga sabe con mal, él, pobre. me venga con él, ya está. Es que esto que comentas es súper interesante porque nosotros, por ejemplo, de hecho hicimos múltiples reuniones entre el máximo de verticales posible para acordar cosas como cómo se van a llamar las clases. O sea, por muy ridículo que te parezca, discusiones de doble comas, o comillas dobles o comillas simples, punto y coma al final o no punto y coma al final. O sea, todo este tipo de convenciones que son tonterías realmente, o sea, es lo que tú dices, es irrelevante. ¿Por qué una cosa y no la otra? Lo de los puntos y comas, por ejemplo, es... Claro, al final es, oye, yo siempre he puesto puntos y comas. Ahora me resulta que no tengo que ponerlos. Bueno, pues venga, pues vamos a hacerlos así y a ver qué pasa. Y ahora, pues no pongo puntos y comas y no pasa nada. O sea, exacto. Sí. El objetivo es unificar, no por gusto propio, sino por convención. Tener una convención que diga, no, es que esto hemos establecido, esta convención es así y lo vamos a hacer todos así. Porque yo ahora me puedo venir aquí a InfoJobs y trabajar aquí, como si nada. Me bajo un repo, lo utilizo, el linter no me dice nada, yo trabajo normal. No es eso que digo, ostras, aquí utilizan comillas dobles o aquí no puedo ni dar ternarias o yo qué sé, aquí no puedo utilizar property class. O sea, todo este tipo de cosas que parece tonterías, realmente es un problema. Sobre todo cuando tú estás utilizando una nomenclatura de clase tipo para los estilos de BEM y otro utiliza Suite. O, por ejemplo, una combinación de Suite pero con los modificadores de BEM. Cosas así. De hecho, todo esto surge, que no hemos dicho la palabra, pero todo esto surge de un tema que se está aplicando en Shipstead Spain que se llama convergencia web. Que al final lo que se busca es, resumiendo, la palabra es convergencia web, que es como lo hablamos. Si nunca nadie de vosotros entra en Shipstead como frontend, lo va a estar escuchando muchísimo y en gran parte las cosas va a tener que aplicarse a cosas que quizá, yo qué sé, yo no había trabajado nunca sin puntos y comas y entré al principio y dije, ¿what? Pero luego te acostumbras, porque es que es un mal menor. Al final surge de eso, ¿no? De la necesidad de somos mucha gente, somos muchos portales y al final es exponencial. Es como más gente y más portales haya,
más fácil es que la cosa se vaya de madre, ¿vale? Y sobre todo el switch de portales, lo que él ha dicho, ¿no? Este señor ha tenido neumonía, desgraciadamente, ¿no? Y pues igual hay un volumen de trabajo muy gordo en un portal. Pues yo de Vivo, pues me puedo mover a Fotocasa porque en Vivo tenemos menos trabajo y podemos ir a ayudar a los compañeros de Fotocasa sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Surge de una Bueno, necesidad él corporativa. no lo hará tan bien como yo, que le vamos a hacer. Pero- No, totalmente, totalmente. No, no, Pero, no, no. chaval. Tampoco hubiese tenido una neumonía tan buena como la que ha tenido él. Sería imposible, por favor, superarle. ¿Sabes? Bueno. O sea que... El tema de puntos y comas, ¿lo tenéis como warning o como errores? No, eso no puedes comitear. Y igual se lo repites otra vez y se cabrea, ¿eh? Yo no lo volvería a sacar el tema de los puntos y Sí, comas. vamos a dejar los puntos y comas, por favor. Nosotros creo que tenemos de warning los magic numbers y Vale. y creo que ya está. Sí, es lógico. Todo lo demás lo tenemos como errores porque Pero nos es, dimos cuenta de que claro. si tenías algo como warnings, la gente sudaba al final. O sea, Sí, sí, eso es un problema. Nosotros al final tienes que ir cada vez más estricto, pero tienes que educar un poco a todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, quitamos las asignaciones en SAS de valores de color, por ejemplo, y cosas así. Hmm. Y lo que hacemos es que todo tiene que ir a través de una variable. Bueno, de hecho el SAS es una parte bastante chula, porque al final mucha gente acaba olvidándose un poco del tema de ser polite y de tenerlo todo limpio en el CSS, y he de decir que las reglas que tenemos están muy bien, porque incluso a nivel de clase, si no lo haces bien, te salta un error. Lo de los magic numbers, hay multitud de cosas, está bastante chulo, la verdad. Sí, sí. ¿Alguno de vosotros usáis convenciones así un poco esotéricas o algo que digáis, esto que hacemos es raro? ¿O más o menos todos? Pero... Ujú. Vale. ¿Alguien utiliza editor config así para...? Sí, ¿no? Nosotros editor config es una de las cosas que... No sé si la tenemos realmente metida o es algo que es ad hoc. ¿El qué? El editor config, el plugin para que te coja Sling y todo esto. Creo que si no lo coge automáticamente, en el SwiLint, en el README, creo recordar que hay un sitio en el que explica cómo tienes que hacer la integración. Aquí. Tendrías que añadir esto en el package.json y automáticamente ya lo incluye. Ujú. Y lo tiraría solo. Pero creo que los IDEs, creo que VS Code lo sabe encontrar automáticamente. No tienes que hacer nada. Y digo creo porque lo digo a pie juntillas y no estoy Ya. seguro de... Es que no sé si antiguamente sí que Atom, Sublime sí que utilizaban, tiraban de... Hmm. Igual ya Joan León no sabe responder. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Os ha gustado la charla? ¿Qué te van a decir? Que no les ha gustado. No te lo van a decir, hay cerveza. Es que... Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Esperemos que esto os haya resultado cuanto menos instructivo para ver cómo se hacen las cosas en otros sitios, o que si nunca os encontráis con la problemática uséis UI Tools y ya está. Y eso, os animamos por favor a que entréis y trasteéis lo que queráis, os forquéis, le deis a Star. La mejor manera de ver que os lo habéis mirado es que le deis estrellita al repo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, chicos.